Hace mucho que no les grabo una receta de postres, entonces hoy decidí pasarles la del pastel de café, que la verdad desde hace mucho tengo ganas de prepararlo. Entonces esta me pareció la ocasión ideal. Y pues solamente comentarles que se prepara con café instantáneo, o sea, puede ser la marca que ustedes quieran, el sabor que ustedes prefieran. Y también decir que si tienen alguna clase de enfermedad, por decir hipertiroidismo, como es mi caso, o hipertensión o alguna afección que les altere el ritmo cardíaco, esta receta lleva 6 cucharadas de café, entonces si ustedes lo necesitaran pues disminuyan la cantidad, porque la verdad es que si llega a alterar un poquito el pulso, entonces está bien si ustedes le bajan de 6 cucharadas a 4 cucharadas o 5 cucharadas, aunque debo advertirles que sí va a cambiar un poquito el sabor. Y bueno, pues para empezar vamos a cascar 3 huevos en un bowl. Y solamente recordarles también que la lista de ingredientes está en la caja de descripción. Y listo, aquí ya están los 3 huevos. Ese cachito que se me había ido por ahí, obviamente ya lo saqué. Entonces ahora mismo solo es cuestión de batir esto. También disculpen si se ve bastante congestionada esta zona, pero la verdad es que cambié el orden de mis muebles y apenas me estoy adaptando a grabar así. Entonces puede que sí haya alguna variación comparado con los otros videos, pero bueno, no pasa nada. Y ahora va el azúcar. Y las medidas se las voy a estar dando en la caja de descripción con cucharadas, en cucharadas. Ahora agregamos una taza de aceite y volvemos a batir. Y ahora es cuestión de agregar el café. Estas son 5 tazas y la verdad es que yo creo que me estoy arriesgando, porque a las personas que tenemos alguna clase de afección como la que les mencionaba al inicio del video, en las épocas de calor, que ahora mismo es octubre, pero en mi ciudad está haciendo demasiado calor, pues nuestro ritmo cardíaco se ve afectado. Entonces pues estar tomando refrescos, café, chocolates y así pues es un poquito arriesgado para nosotros, porque pues nos podemos provocar una taquicardia, una bradicardia, pero bueno, como les digo, ya es decisión de cada uno. Estas son 5 tazas, estas son 5 cucharadas y pues no estaban demasiado rebosadas, entonces esperemos que no fuera demasiado café. Y pues sí, claro que también va a tener que ver la marca que estén usando. Y ahora sigue una taza de agua caliente, que esta pues la puse aquí en esta taza de vidrio para no dañar mi taza de plástico, pero la medida que estoy usando es la de mi taza medidora. Entonces, como pueden ver, no llega hasta el tope, sino que se queda más o menos como por aquí. Y pues volvemos a mezclar. Y ahora le voy a agregar chocolate en polvo, que este sí lo voy a rebozar un poquito para compensar el sabor del café.
Entonces fueron 3 cucharadas y pues no se preocupen, este es el que se usa para preparar chocolate con leche, cualquiera del que consiguen en la tienda de la esquina, cualquiera que encuentren está bien. Y esto es opcional, pero le voy a poner un chorrito de vainilla. También, de hecho, si prefirieran disminuir todavía más la cantidad de café y sustituir a lo mejor con mucho más chocolate, pues estaría bien. De hecho, incluso en un pastel de chocolate pueden agregar también algunas cucharadas de café soluble y así. Este pues obviamente es un pastel de café, entonces el anexo es el chocolate, pero pues ya sería cuestión de cada quien. Y ahora empezamos a echar la harina, que son 2 tazas y media, y la ventaja de esta receta es que no necesitamos cernir. Entonces primero voy a poner una taza. Que son 5 cucharadas como las que acaban de ver, y batimos. Y aquí ya está el resto de la harina, que en total fueron 8 cucharadas muy rebosadas. Entonces terminamos de batir. Y listo, así quedaría ya la masa con el café ya revuelto con la harina, y esto es 1,5 cucharadas de Rexall. Entonces básicamente esta receta es muy parecida a la de plátano, que ya también está en mi canal, a la del pastel de plátano, donde agregas un ingrediente y bates, y luego otro ingrediente y vuelves a batir. O sea, básicamente en esta receta también hacemos eso. Y pues si están viendo demasiados grumos, porque no lo sé, o sea, últimamente compro mi harina y viene como con piedritas, con la harina ya formando piedritas. Y pues usualmente en otras recetas esas piedritas explotan cuando se está haciendo el pastel en el horno. Y pues puede ser que quede como un hueco en el pan, pero este pastel va a quedar bastante poroso. Y de hecho va a quedar como húmedo, como con la textura del brownie. Entonces si esas piedritas de harina llegaran a explotar, pues no afectaría demasiado la receta. Entonces no se preocupen por eso. Y aquí en serio huele súper rico. Y no sé, o sea, es una receta que me gusta mucho preparar, y no sé, o sea, llega octubre y sé que no puedo abusar del café, pero se me antoja demasiado. Entonces, pues si les pasa igual que a mí, que no lo pueden beber porque les altera la respiración o el pulso o lo que sea, pues es una buena opción consumirlo en pastel, que la verdad es que queda bastante rico. Y ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Pues de entrada, persinarme, porque este es un molde desmontable, y la verdad es que yo siempre he tenido muy mala suerte con ellos porque se me termina saliendo la masa, pero este supuestamente es de muy buena calidad. Entonces trae como una especie de sello. Ahorita mismo le voy a rogar a cualquier dios que esté disponible que no se vaya a chorrear la masa. Y bueno, ya está debajo mi horno mágico, que todavía no le pongo el agua, pero solamente quería mostrárselas. Porque ya saben, estas recetas yo prefiero hacerlas en la estufa que en el horno convencional, sobre todo porque les digo, en estas épocas está haciendo demasiado calor. Entonces pues es una opción más fácil, más rápida, y así para aplicarla cuando tienes ganas de un postre rápido. Y bueno, pues es hora de vaciar la mezcla y de rezar. Y listo, ya quedó la masa dentro del molde.
creo que no pasó ningún accidente, al menos hasta ahora no he visto ninguno, no he visto ningún goteo raro. Y ahora lo que va a pasar es que lo voy a cubrir con la tapa. Esta vez no le voy a poner ningún trapo, pues porque no lo tengo en la mano. Esas manchitas de suciedad son de la harina que me salpicó ahorita un poquito, entonces no piensen que soy tan descuidada. Pero bueno, entonces lo voy a llevar a la estufa, voy a llenar de agua el horno mágico y lo voy a dejar horneando por 40 minutos. De todas formas, recuerden que yo les pongo los tiempos en una tarjeta junto a todo el procedimiento. Y bueno, eso sería todo por el momento, y mañana cuando lo desmolden les enseño el resultado. Y bueno, este sería el resultado del pastel de café con chocolate. Perdón que les haya cambiado la mesa y la iluminación, pero es que les digo que moví muebles. La verdad es que grabo en mi habitación las recetas, pues porque comparto departamento, entonces es más fácil así. Pero bueno, o sea, quedó bastante esponjoso, quedó muy suave. No sé si por las luces se alcance a distinguir, pero la verdad es que el pan está como húmedo y quedó bastante rico, huele mucho a café. Y bueno, o sea, yo utilizo una marca en especial, pero esta vez tuve que usar una distinta. Y pues sí se siente un poquito en el sabor. Entonces, si a ustedes les gusta determinada marca de café, utilicen esa para que sepan que el sabor pues va a ser de su agrado. Y pues eso sería todo por esta receta. Espero que les haya gustado y también traerles pronto otras más. Entonces muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.